Buenas. Bueno, como todos sabéis, gran parte de vosotros me conoce, mi nombre es Eusebio Nieva, yo soy el director técnico de Checkpoint para España y Portugal, y vamos a hablar de lo que creemos que es una de las plagas que este año se ha desatado de manera importante, pero que el año que viene, el año pasado y este año va a ser una de las plagas posiblemente más importantes que vamos a ver, y queremos que lo veáis desde el punto de vista de una empresa de seguridad como Checkpoint y desde el punto de vista de los fabricantes de malware, ¿de acuerdo? Y no voy a emular un poquito a Goyo y no os lo cuento, lo hago, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Ahí está. Bienvenidos al primer Cybercrime Day en Madrid. Vamos a presentaros cuál es el éxito de nuestro negocio, cuál es el éxito que estamos consiguiendo con la extorsión en nuestros clientes, por qué estamos teniendo tanto éxito y a dónde vamos a llegar y dónde queremos llegar el año que viene. Cada día tenemos más líneas de producto, cada día estamos sacando nuevas versiones de ransomware, nuevas versiones de ciberextorsión y vamos a ver que podemos atacar otros dispositivos que hay en el mercado. Cada día tenemos más clientes y más clientes contentos porque les recuperamos sus datos. Cada día tenemos más innovación, nuevos métodos cada día mucho más ingeniosos de robarle los datos a los clientes y cada día ingresamos muchísimo más dinero, precisamente por eso también. Y, por supuesto, muchas gracias a la prensa por la cobertura que nos está haciendo estos últimos años, sobre todo en la Semana Fantástica del Corte Inglés que hemos tenido hace poco. ¿Por qué? Porque ha salido en todos los periódicos, en todos los medios, una detrás de otra. WannaCry ha sido uno de nuestros grandes éxitos y creo que debemos estar orgullosos de haberlo conseguido. Pero no solo eso, sino que estamos evolucionando día a día. Estamos evolucionando del cibercrimen en los días antiguos, en los cuales nuestros gusanos de spam o los keyloggers o los troyanos bancarios eran una de nuestras principales fuentes de ingreso, las botnets, etc. ¿Cuál era el problema de todo esto? Nosotros queríamos esos datos de los usuarios, queríamos los detalles de las tarjetas de crédito, queríamos los detalles médicos, queríamos datos financieros y queríamos propiedad intelectual. Y esto no quiere decir que no sigamos intentando tener estos datos, pero el problema ha sido siempre cómo convertir esos datos en dinero. Gracias al ransomware esto es cada día mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en estos casos era mucho más difícil. Teníamos que convertir esos datos en dinero, pero de una manera complicada, de una manera además arriesgada. ¿Por qué? Porque hemos encontrado ahora una nueva forma de hacer negocio con esos datos. ¿Por qué no vendérselos al usuario? En vez de venderlos a otros, lo ideal es que el propio usuario pague por sus datos. Es la manera más fácil, es la forma más sencilla de poner esos datos en manos del usuario, pero el dinero en nuestras manos. En el caso del cybercrime, como veis, el ransomware es probablemente uno de los ataques con menor riesgo y mayor beneficio. Y cada año esto seguirá siendo así. Para nosotros es un win-win. No hay riesgo o prácticamente no hay riesgo, el usuario pagará porque quiere recuperar esos datos y el que no paga, pues nos da igual. No es riesgo para nosotros. Los números del ransomware en 2016, que esperamos que este año podamos por lo menos llegar a los objetivos de un 30, un 40 o un 50% más, han sido esto. Tenemos un 40% de base instalada. Es algo que pocos fabricantes pueden decir. Tenemos un 70% de monetización de esa base instalada, es decir, un 70% de los usuarios infectados han pagado por nuestro servicio. Y además, según los datos del FBI,
cerca de $1 billón de beneficio en 2016. Lo cual es unos buenos números, pero esperamos que en 2017 sean mucho mejores. Pero quien diga, es que el ransomware es algo completamente nuevo, es una tecnología que no podemos... No, ransomware, si os fijáis, hay desde 1989. Y esta vez era el propio usuario el que se infectaba simplemente introduciendo un floppy disk. Ese floppy disk se encargaba de cifrar todos los datos del usuario y pedir, de la misma manera, un rescate por esos datos. O sea que no es nuevo, la tecnología o el concepto no es nuevo, pero sí que han cambiado muchas cosas. Cómo hacer negocio de eso es lo que ha cambiado. La escala de hacer negocio es lo que nos ha permitido crecer de esta manera. La forma de entregar el servicio es lo que ha cambiado. Tened en cuenta que un 40% de los ataques, según el último informe de Verizon, están causados por un ataque de ingeniería social. Algo más de un 40%, cerca de un 46%. Están causados por un ataque de ingeniería social. En el caso del ransomware, también es una de las grandes formas de atacar a nuestros usuarios, a través de la ingeniería social, a través del phishing, a través de waterholing, etcétera. Diferentes métodos en los cuales engañamos a los usuarios para que ellos mismos se infecten. La importancia de los datos también ha cambiado. En nuestros PCs solemos tener ahora datos cada vez más importantes, incluso datos personales, para los cuales los usuarios están deseando pagar por recuperar en muchas ocasiones. Esta es una de las claves también que nos ha permitido crecer durante estos años. Y, sobre todo, lo que ha cambiado completamente este negocio ha sido el sistema de pagos. El sistema de pagos ha cambiado completamente la forma de trabajar con nuestros clientes. En los viejos días, $2.2 million in unmarked, non-sequential bills. You miserable scum-sucking pig! Oh, honey, I'm so sorry. They made me say that. la forma de obtener pagos sin riesgo era pues, billetes pequeños sin marcar y no consecutivos. ¿De acuerdo? A día de hoy todo eso ha cambiado, gracias principalmente a Bitcoin. Bitcoin nos permite tener transacciones anónimas que no puedan seguir. Podemos tener un sistema directo de pago desde nuestros clientes, no habrá intermediarios y además una alta motivación para pagar. ¿Por qué? Porque tenemos los datos de nuestros clientes en nuestro poder. Pero realmente no tenemos que almacenarlo en ningún sitio, lo único que almacenamos son las claves. La transacción, la forma de interactuar con nuestros clientes es mínima. De ahí el mínimo riesgo. Y además, en general, no hay grandes motivaciones como para que la policía esté involucrada en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque el usuario tiene una cierta urgencia en muchas ocasiones en recuperar los datos y solo después es cuando suele involucrar al law enforcement. ¿Qué significa esto? Que además estamos mejorando nuestro servicio. Estamos mejorando nuestro servicio con sistemas de hotline de 24/7. Hay casos documentados de esto, incluso en el cual alguno de nuestros programadores se ha conectado a nuestros clientes para recuperar sus datos, en directo, en una sesión remota. También tenemos sistemas de ticketing cuando tienen problemas en recuperar sus datos. También tenemos soporte en varios niveles para recuperar los datos de nuestros clientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una buena reputación incrementa nuestro negocio. ¿Cómo incrementa nuestro negocio? Si los usuarios saben que pueden recuperar sus datos, pues es mucho más probable que paguen para recuperarlos. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cómo lo vemos? Pues podemos todavía compartir algunas cosas, como por ejemplo, podemos mejorar nuestro negocio como Ransomware as a Service. Cerber es uno de los primeros que está haciendo esto, en el cual yo alquilo el servicio de ransomware y tú eres el que infecta. Todo lo que tú infectes, un 60% para ti y un 40% para mí. Un modelo de negocio completamente conocido. Programas de afiliación, modelos de pago. Popcorn es otro de los ejemplos que ha surgido en el cual, bueno,
vas a pagar un Bitcoin para recuperar tus datos, pero si infectas a 10 de tus amigos, el tuyo es gratis. Y, por supuesto, mejoramos el producto para que los usuarios no se puedan escapar. Encriptamos sus backups, sus copias de respaldo, soportamos nuevas plataformas como, por ejemplo, Mac, dispositivos móviles, que es la gran nueva ola de ataques que surgirán en los próximos años. Y el IoT, pues con el IoT nos ha venido Dios a ver, ¿no? Directamente. ¿Por qué? Porque imaginaros lo que puede ocurrir con IoT. No necesitamos encriptar los dispositivos. Podemos simplemente tenerlos en nuestro poder. O no pagarías por arrancar tu coche. No necesariamente por cifrarlo, simplemente por poder arrancar tu coche o porque te funcione el termostato. ¿De acuerdo? Todo eso son nuevos servicios, nuevas oportunidades que tenemos a nuestra disposición. Esto es lo que en el futuro vamos a poder crecer en clientes y en beneficios. Como os decía antes, no hace falta cifrar, sí, en muchos casos simplemente secuestrar el dispositivo es suficiente. Y ese es nuestro gran secreto para el futuro. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de que nuestros clientes reciban el servicio que están esperando. 2016 fue un gran año, los próximos años serán aún mejores. Y ahora, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Qué podemos hacer frente a esta industria? Lo que quiero que veáis es que esto es una industria. Está organizada exactamente igual que muchas otras industrias. Si encuentro la manga. Está organizada exactamente igual que otras industrias. Estamos luchando contra un sistema completamente industrializado y tenemos que ser conscientes de eso. Ese es el gran secreto por el cual en muchas ocasiones están ganando. En otras, realmente, no. El objetivo ha sido más mucho ruido, pocas nueces, pero en muchas ocasiones, que generalmente son las que menos se ven, esta gente está ganando. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer y algunas, lo siento, son obvias. Algunas son completamente de perogrullo. La primera es educar a los usuarios. Son el punto más débil de la cadena. Le podemos ayudar en tecnología, porque podemos ayudarle, pero un usuario, al final, como decía un amigo, prefiero un jefe cabrón que un jefe tonto, porque el cabrón al menos sabes lo que va a hacer y el tonto nunca sabes cómo te va a llegar. Aquí es igual. Un usuario que no sabes lo que va a hacer porque no está educado o porque no tiene los suficientes recursos, es lo peor que puedes tener. ¿De acuerdo? Un usuario cabrón sabes que este va a picar, entonces le pones una red aislada, haces los sistemas que haga falta, pero otros usuarios son los problemáticos realmente. En este caso, la educación es fundamental, pero, y esto también es obvio, por favor, los backups. Y sobre todo, la experiencia nos dice, muchos clientes estáis acostumbrados a dimensionar vuestros sistemas para hacer backup en 8 horas, o en 4 horas, o en 3 horas. Pero muy pocos estáis dimensionados, y lo sé por experiencia, para recuperar los datos en 2 horas, 3 horas o 4 horas. O sea, el restore es realmente lo que cuenta aquí en el backup, ¿vale? Pero bueno, si tenéis los datos, al menos se pueden recuperar. Y es fundamental. En el tema de ransomware es fundamental. En otros ataques es muy importante, pero en el tema del ransomware es fundamental el backup. O al menos el guardar ciertos datos o los datos importantes, etc. Es otra de las medidas completamente obvias. Parcheado. WannaCry demostró que el parcheado es muy importante. Los sistemas de parcheado, obviamente, tienen que pasar por diferentes medidas de testeo, aproximación, etc. Pero sigue siendo muy importante. Tenemos que ser lo más ágil posible en el parcheado. ¿Por qué es fundamental? Porque la mayoría de estos ataques no son zero day, no son ataques desconocidos. Son ataques que ya son conocidos y que cualquier antivirus, en muchos casos, o cualquier IPS, en muchos casos, puede ser capaz de parar o de mitigar. Y por último, proteger. Proteger con tecnologías efectivas, tecnologías de zero phishing, tecnologías de anti-ransomware, tecnologías específicas, etc. El IPS, todas esas tecnologías pueden ayudar. La estrategia de seguridad suele ser la clave en estos sistemas. Nosotros proponemos una nueva solución,
No quiere decir que sea la única ni la mejor. Nosotros creemos que es de lo mejor que hay en el mercado a día de hoy para parar concretamente este tipo de ataques, porque además la hemos probado contra la competencia, ¿vale? Luego os contaré cómo hemos probado contra la competencia para verificar que es capaz de responder frente a los 0 days también. El anti-ransomware que proponemos es capaz de parar tanto ransomware conocido como desconocido. Es decir, es un sistema que no está basado en firmas, ¿vale? Es capaz de detectar diferentes variantes, es capaz de trabajar y detectar en tiempo real esas variantes en funcionamiento, incluso recuperación de los datos, incluso aunque estén siendo cifradas en ese momento. Es capaz de recuperar, como decíamos, los datos cifrados y es capaz de proporcionar al usuario una experiencia de usuario en la cual prácticamente no tiene que hacer ninguna intervención, lo único que saltarán ciertas alarmas, se recuperarán sus datos automáticamente, etc. Y está incluido o bien como parte del SandBlast Agent o bien como un agente completamente autónomo. Eso es a elección de vosotros, de cualquiera de vosotros que quiera implementarlo. El proceso es muy sencillo. Anti-ransomware está constantemente monitorizando el sistema, monitorizando para ver señales que indiquen que está siendo atacado por un ataque de ransomware. ¿Esas señales cuáles son? Pues, por ejemplo, que están empezando a cifrar datos, que están empezando a cifrar ficheros, por ejemplo, que se está generando una nota de ransomware, por ejemplo, que se desactiva el shadow copy en Windows, por ejemplo, que se está cambiando el fondo de pantalla para generar la otra nota de ransomware. Todos esos comportamientos y muchos otros son los que indican que en ese momento estamos bajo un ataque de ransomware, conocido o desconocido. Y ahí es cuando actúa. Nosotros hacemos una monitorización constante y un análisis del comportamiento para verificar lo que está ocurriendo dentro del sistema y en base a eso actuar. ¿Cuál es la actuación? Pues, oye, que hemos detectado un ransomware y automáticamente ponemos en cuarentena todos los elementos de ese ataque. Generamos un informe de Forensic para poder remediar en el futuro cualquier otro ataque con esa misma firma o con esas mismas características. Y, por supuesto, como estamos continuamente haciendo snapshots, pequeños backups de los datos del usuario, de los ficheros que están siendo cambiados, lo que podemos hacer es, de manera automatizada o de manera gestionada por los administradores, recuperar esos datos encriptados, esos datos cifrados, de forma automática, sin intervención del usuario o con intervención del administrador. Eso es a nuestra elección, ¿vale? Como lo configuremos. Pero está testeado, ¿de acuerdo? Si testeamos solamente anti-ransomware, sin firmas de antivirus, sin firmas de antibot, sin sandboxing, este es el reto que hemos conseguido durante 6 meses inyectándole 200 muestras diarias. Sin ningún tipo de otro agente ayudando, que es algo que no recomendamos en ningún caso. ¿Por qué? Porque todo esto también te puede ayudar. Todo esto te puede reconocer ataques ya conocidos, con los cuales no tiene por qué intervenir el anti-ransomware. Es algo que nos puede garantizar que el anti-ransomware solo actuará cuando tenga que actuar, no en todas las ocasiones. Es igual que el sandboxing, solo actúa cuando tiene que actuar, no en todas las ocasiones. ¿Cómo hemos probado esto? Y además, ¿cómo lo hemos probado contra la competencia? Además, de manera muy sencilla. Todo el mundo puede hacer lo mismo. Para verificar si realmente el producto que estáis evaluando es capaz de toparse o de gestionar, impedir, detectar 0 days, o sea, ataques desconocidos, es tan sencillo como instalar los productos que queráis evaluar en diferentes PCs, desconectarlos de Internet durante un par de semanas, de manera que estén desactualizados, es decir, las firmas estén desactualizadas. En esas 2 semanas van a ser generados un montón de nuevas fuentes de ransomware, en las cuales podéis extraer probablemente de VirusTotal y sitios similares, y inyectárselas a estos sistemas y a ver cuál es su ratio de detección. De esa manera vais a poder diferenciar si el sistema está basado en firmas o el sistema es capaz de gestionar y de detectar cosas desconocidas. Así es como lo hemos testeado y así os invitamos a vosotros a testearlos para realmente verificar que el sistema que queréis implementar es capaz de hacerlo. Nosotros lo hemos hecho así y a nosotros
esto es lo que hemos funcionado. Y por supuesto, sí, capturamos el WannaCry desde el primer momento, ¿vale? Lo cual no era difícil porque el comportamiento de WannaCry, aparte de su comportamiento como gusano, era exactamente igual que cualquier otro ataque de ransomware. Generaba la nota de rescate, empezaba a cifrar ficheros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, de hecho, no me acuerdo si desactivaba el shadow copy o no, pero vamos, creo que sí, ¿vale? Es como cualquier otro ransomware moderno, con lo cual lo capturamos desde el primer momento. Lo que os decía antes, en la vida real no os aconsejamos desactivar esas defensas porque os pueden ayudar en muchas ocasiones a liberar de carga o a detectar cosas que allí donde el anti-ransomware puede que no llegue. ¿De acuerdo? ¿Cómo llega el ransomware a nuestros usuarios? ¿Cómo podemos evitar esos vectores de infección? ¿Cómo podemos llegar a determinar cuál es el peligro? Pues bien, a través de la descarga de sitios maliciosos, a través de la navegación en sitios infectados, hay diferentes métodos, links maliciosos, attachment maliciosos, USB, un fichero en USB, etcétera, etcétera. Al final hay un montón de formas de hacer llegar, como decíamos antes, de hacer llegar este malware a los usuarios. Eso significa que tenemos que proteger a nuestros usuarios primero con esas barreras que sean capaces de detectar todo esto, pero también con una barrera que incluso aunque si se saltan esas medidas de detección, podamos tener, digamos, la última barrera que sea el anti-ransomware el que pueda detectarlo. Por eso nosotros en Check Point siempre os hemos recomendado una arquitectura de seguridad en varios niveles. Cada una de las funcionalidades está preparada para detectar y contrarrestar diferentes tipos de ataques. En el caso de, por ejemplo, los attachments maliciosos o los documentos maliciosos, Threat Extraction y Threat Emulation son las tecnologías que más pueden ayudar, sobre todo si son zero day. Es tan sencillo como Threat Extraction lo que le va a proporcionar a nuestros clientes es una copia limpia del documento. Cada documento que reciban nuestros clientes desde fuera de la organización, en vez de llegarle el documento original, directamente les daremos una copia limpia, una copia en la cual hemos quitado todos los posibles componentes que se puedan utilizar para atacar, sean maliciosos o no. De manera preventiva los quitamos. De esa manera no tenemos que empezar a investigar si tenemos que detectar si esto es malicioso, si no lo es. Os puedo decir que en 2 años que llevo utilizando esa tecnología dentro de Check Point he tenido que pedir el fichero original 2 veces. Porque realmente no se necesita en la mayoría de las ocasiones. Y aún así, si queremos, podemos darle la opción a los usuarios a que recuperen el fichero original una vez que Threat Emulation haya hecho un diagnóstico de su comportamiento, lo haya detonado en un sitio completamente aislado y haya determinado que no hace ningún tipo de cosa aislada o ningún tipo de cosa peligrosa dentro de los PCs de los usuarios. Pero Threat Extraction garantiza que pueden trabajar desde el primer momento, en el 90% de las ocasiones, con el fichero copiado sin todo ese componente, perdonad, en todos esos componentes dinámicos, va a ser capaz de trabajar. Os lo puedo garantizar que en mi caso, ya os digo, 2 años, 2 veces he tenido que pedir el fichero original. En el caso de Antibot, de la misma manera, os puede ayudar para detectar si en un PC en un momento determinado ya ha sido infectado. En el caso del Zero Phishing, evitar que los usuarios compartan bien passwords o contraseñas corporativas o bien que sean engañados en sitios de phishing para robarles sus contraseñas. Antivirus, IPS, detalles conocidos. ¿Quién no hubiera deseado en muchos de vuestros clientes, muchos de vosotros, tener un IPS en todas y cada una de las redes para evitar la expansión del WannaCry? WannaCry, cualquier IPS, y el nuestro, de hecho, lo podía hacer perfectamente, evitaba la expansión del WannaCry. Porque era un bug, una vulnerabilidad conocida desde hacía meses. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que puede ayudar todas estas tecnologías. Y, por supuesto, la última barrera es anti-ransomware. Es decir, si todos los otros ataques han sido capaces de saltarse esas barreras, pues que actúe anti-ransomware. Pero si no, no es necesario que lo tengamos actuando. No es necesario que sea esta barrera la que pare absolutamente todo, porque
puede ser matar moscas a cañonazos en muchas ocasiones. Insistimos, unas protecciones en múltiples niveles. Para nosotros es fundamental. Cada protección, cada defensa tiene su función y tiene sus propiedades y sus buenas prácticas. Cada una de ellas es necesaria para cada tipo de defensa. Threat Intelligence, la actualización inmediata del conocimiento que exista del malware, de los ataques, etcétera, es algo que también nos puede ayudar muchísimo para que la efectividad de estas protecciones con múltiples niveles sea alta o no. Si nos vamos a enterar 12 horas después en nuestro IPS o en nuestro antivirus de una nueva actualización o un nuevo bug, ese es el tiempo de ataque que pueden aprovechar para atacarnos. Esa es la ventana de ataque que tenemos, la ventana de vulnerabilidad en la cual somos susceptibles de ser atacados por los fabricantes de malware. Sobre todo, medidas para bloquear tanto malware conocido como desconocido. Sandboxing es hoy en día una de las medidas. Una de las cosas que demostró WannaCry es que ya no es aceptable el paciente cero. No es aceptable que uno de nuestros usuarios quede infectado mientras yo decido si lo que le ha infectado es bueno o es malo, si el documento que le ha llegado es bueno o es malo. WannaCry ha demostrado que eso ya no es aceptable, porque ese paciente cero es el que ha infectado a todos los demás. Ese es el problema de los movimientos laterales que pueden existir desde ese paciente cero. Si esos movimientos laterales, además, están completamente automatizados porque aprovechan vulnerabilidades en los sistemas paralelos, se acabó. La expansión dentro de una compañía es inmediata y es prácticamente letal. Por eso, paciente cero, ninguna solución que permita paciente cero va a ser efectiva 100% y va a ser efectiva de manera adecuada contra las nuevas amenazas que van a surgir. Y esperad que este tipo de ransomware surgirá más y más, ¿de acuerdo? Y su disponibilidad en todos los puntos, la misma tecnología o las tecnologías parecidas puede estar disponible en cualquier sitio. Que el IPS pueda funcionar tanto en el puesto de trabajo como en diferentes redes, como en transparente, como que el antibot esté disponible, que se pueda generar un análisis forense adecuado, etcétera, etcétera. Todo eso para nosotros es fundamental y dentro de nuestra tecnología es algo que siempre intentamos poner. ¿De acuerdo? Por eso creemos que con nuestra tecnología de anti-ransomware, que irá evolucionando a lo largo de los años y irá evolucionando a medida que la amenaza siga desarrollándose, para nosotros lo que nos va a permitir es realmente ponerle un punto y final a este tipo de ataques. Muchas gracias. Y solo una última cosa. Ya que estábamos hablando de sobrevivir a la plaga de ransomware, recordad, como decía la gran Gloria Gaynor, But then I spent so many nights